Profesor Quialbo, bienvenido a la sede de la Fundación Ramón Areces, donde usted está participando en el Simposio Internacional Neurociencias Madrid 2012, organizado conjuntamente con la Sociedad Española de Física y con el CIEMAT. ¿Qué hace el cerebro cuando no hace nada? Bueno, anteriormente se pensaba que cuando no hacía nada, no hacía nada. Y de hace un tiempo hay un grupo grande de colegas que están insistiendo en que si uno mira toda la energía que gasta el cerebro cuando no hace nada, tiene que estar haciendo algo importante. El cerebro gasta alrededor del 30% de la energía del cuerpo en esas condiciones. Y cuando hacemos algo en particular, gasta a lo mejor un 1 o un 2% más. Y entonces es bastante llamativo esa demanda metabólica, y eso ha llevado a que con técnicas de neuroimágenes más sofisticadas recientemente se pueda empezar a mirar qué es lo que está haciendo el cerebro en ese estado de reposo, digamos. Es decir, cuando contemplamos un paisaje o estamos pensando en algo sin ningún esfuerzo, o sencillamente disfrutando de un café en una terraza, todas las áreas del cerebro están hablando entre ellas. Y en ese ruido de fondo está ocurriendo todos unos procesos dinámicos que son muy interesantes, de los cuales se puede sacar información sobre el estado de salud o de enfermedad de ese cerebro. Entonces esas técnicas de neuroimágenes más recientes revelan toda esa información que potencialmente va a ayudar a desarrollar medidas objetivas de salud mental, de salud cerebral, si se quiere. Esa es, en pocas palabras, la curiosidad por saber lo que el cerebro está haciendo cuando no hace nada. Porque digamos que cuando decimos que el cerebro no hace nada es una falsedad, es una mistificación. El cerebro siempre está en funcionamiento, ¿no? Es decir, el no hace nada se refiere a esos momentos de contemplación de la naturaleza o de lo que acaba de decir, de tomar un café, entiendo, ¿no? Porque siempre está activo el cerebro. Exactamente. Siempre. Exactamente. Lo que pasa es que cuando exige un esfuerzo intelectual, digamos que es cuando está a plena capacidad o... Bueno, y ese es el punto. No es una cosa trivial, porque el cerebro se lo ha analizado como cualquier otro experimento en ingeniería, en donde uno quiere estudiar la resistencia de una estructura y la golpea para ver, le pone una perturbación para ver cómo responde. Y al cerebro se lo ha pretendido estudiar tradicionalmente de esa manera: se le pone un estímulo y ve cómo responde, o se le pone una demanda cognitiva y ve cómo responde. Y para ello se asumía que lo importante es la respuesta al estímulo y no lo que estaba haciendo antes que yo le dé el estímulo. Entonces, si uno ahora reconoce que el cerebro tiene una actividad espontánea que es importante y que no es solamente un ruido de fondo que la puedo desconocer y ponerle ese estímulo en cualquier momento, sino que uno dice, bueno, esa fluctuación de fondo va a determinar cómo responde este estímulo. Entonces, le da más importancia a la variabilidad de fondo que a la respuesta al estímulo. Entonces, metodológicamente es muy diferente, porque entonces uno empieza a poner el énfasis en la individualidad, en la variabilidad, en la fluctuación, que son todas las cosas que se pretendía antes de estos enfoques promediar con muchos experimentos y cancelar de alguna manera. Entonces es un enfoque que metodológicamente es muy diferente desde el punto de vista de lo que se pretende observar y de los resultados que se obtienen. La pregunta que yo me hago es, ¿el cerebro trabaja más cuando está en vigilia o cuando está en el sueño? Una persona. ¿Está más al ralentí en otro caso, antes de un estímulo? Puede trabajar tanto en vigilia como en sueño, por las diferentes etapas. O sea, hay momentos en el sueño en el cual la actividad metabólica aumenta, hay momentos en el sueño en que la actividad metabólica o la actividad eléctrica asociada a la actividad metabólica, o sea que
depende de en qué sitio uno lo mire. Pero en general lo que predomina es que hay una actividad de fondo en cualquiera de las condiciones, en sueño o en vigilia, que es necesario explicar. Es necesario explicar por qué, cómo, cuáles son los mecanismos que hacen que esa actividad, de que es el 30% del consumo de la energía del cuerpo, sea hecha sin ningún propósito entre comillas, directo, irrelevante. Entonces, nuestros estudios lo que pretenden hacer es encontrar cuál es el mecanismo dinámico. Supongamos que Madrid, uno quiere entender la actividad espontánea de los habitantes de Madrid, lo que hacen aún cuando no van a trabajar. Eso es una actividad espontánea. Cuando van a trabajar hay una respuesta a un estímulo que es la necesidad de ir a trabajar, de tener dinero para mandar a los niños al colegio, etc. Pero la actividad espontánea consume una cantidad de energías a la comunidad y a los individuos, y uno quiere entender ese mecanismo, que hay momentos en que todo el mundo va a la calle, hay momentos en que todo el mundo reposa, hay momentos en que todo el mundo sale de fiesta, de juerga, de lo que sea. Toda esa actividad espontánea tiene un mecanismo. El mecanismo es un mecanismo emergente de la interacción de todos los madrileños que se han dado ese tipo de organizaciones. Nuestros estudios pretenden estudiar cuál es el mecanismo de esa fluctuación espontánea del cerebro, adoptando técnicas de la física estadística que se han adoptado para una serie de sistemas complejos que todos tienen en común ese tipo de fluctuación grande de la actividad espontánea. Más o menos hacia allí van el interés fundamental de los estudios. La última pregunta, ¿para qué van a servir esos estudios? ¿Para conocer eso? ¿Para qué les va a valer? Conocer es una muy buena pregunta. Conocer, o sea, la física lo que quiere es predecir una trayectoria. Mecánica significa mecanismo, significa escribir la ecuación de movimiento. Estoy aquí, sé en dónde estoy, la velocidad, puedo predecir dónde voy a estar dentro de un momento después. Eso es el nacimiento de la física de Galileo para acá, de la mecánica. Mecanismo significa eso. Entonces, conocer un mecanismo implica poder escribir las ecuaciones. Y poder escribir las ecuaciones significa poder predecir hacia dónde va el sistema cuando uno conoce el estado. Entonces, conocer los mecanismos de esas fluctuaciones espontáneas en el cerebro significa poder primero determinar si ese mecanismo, si ese estado es un estado normal, saludable, o si el estado es un estado que está fuera de lo saludable. Entonces, voy a ponerlo en positivo, una gran expectativa en medicina es que las técnicas de neuroimagen puedan decir algo funcional, es decir, no la foto, la radiografía estática, sino algo funcional del funcionamiento del cerebro, de todas esas películas que yo he mostrado en mi charla, pero de un individuo. Es decir, que usted vaya al médico, puede entrar al resonador, pueden hacer un estudio y pueden decir, este es el diagnóstico de lo que usted tiene, o esto es el estado de su cerebro, lo que sea. Pero individual, es decir, de poder hacer un uso individual, un diagnóstico individual de la persona cada vez que uno pone. En este momento no se puede hacer eso, en este momento hay que hacer estudios de 10, de 15, de 20 individuos sanos, hacer 10, 15, 20 individuos enfermos, compararlos entre ellos y poder decir, y se dice, este grupo y este grupo son diferentes, este grupo que tiene Parkinson, o que tiene esquizofrenia, que tiene autismo, es diferente a este en estas, pero no se puede tomar un individuo y decir, este individuo solito me da la información de dónde está, si está más enfermo, si está menos enfermo. Ese es un gran déficit, es para ponerlo en positivo, un gran desafío es poder utilizar todo este tipo de técnicas que ponen el énfasis en la individualidad, en la fluctuación, en todo este tipo de fenómenos, para poder hacer, en definitiva, poder hacer una contribución a la caracterización, al diagnóstico y al seguimiento en cualquiera de los procesos abnormales a nivel de salud mental. Ese es el futuro y una contribución que la física estadística puede, y creo que va a ser en la próxima década. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.